días. Mi nombre es Juan Sebastián Arias, residente de Cirugía General de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar de trauma cardíaco penetrante, técnica quirúrgica, tips y recomendaciones. Antes de iniciar la charla, agradecer al Grupo de Cirugía Cardiovascular del Hospital Plotón Uribe por la asesoría, al Dr. Luis Vélez y al Dr. Juan Camilo Araque. Como contenido de la charla vamos a hablar algo de generalidades, presentación clínica, enfoque y manejo inicial, manejo conservador versus manejo quirúrgico. Luego vamos a hablar algo de técnica de cómo entrar al tórax, técnica quirúrgica, tips y recomendaciones sobre la corrección de heridas cardíacas, cómo salir del tórax, cuidados postoperatorios y algunas conclusiones. Entonces, en cuanto a la anatomía, importante conocer que el corazón va a estar en el mediastino medio. Vamos a tener el mediastino anterior de base grasa peritoneal, mediastino superior vamos a tener los vasos supraórticos, supracardíacos, y en el mediastino posterior vamos a tener la aorta descendente y el esófago. El corazón va a estar envuelto en un saco pericárdico, que va a ser un saco que va a tener dos capas, una capa visceral que va a ser el epicardio y una capa parietal que va a iniciar adherido fuertemente a los vasos supracardíacos, a los vasos torácicos, y se va a ir a envolver el corazón completamente hasta fijarse en el diafragma. Una capa fibrosa poco distensible, va a ser un líquido citrino que va a ser lubricante para ayudar a la contracción del corazón, pero no se va a distender fácilmente. También importante la anatomía, cuando vemos el corazón desde arriba, como si lo echamos en una esternotomía, vamos a tener una visual de las 4 cámaras cardíacas, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Cuando lo vemos en una visión lateral o posterior, vamos a tener también una visión de los ventrículos de la pared posterior, seno coronario y algo de la aurícula izquierda con la entrada de las venas pulmonares. En cuanto a la ubicación del corazón en el tórax, en el mediastino, vamos a tener que las cavidades cardíacas van a estar a partir de la línea media, de la línea media hacia la derecha vamos a tener cavidades cardíacas derechas, y la línea media hacia la izquierda vamos a tener algo de cavidad todavía de ventrículo derecho y las cavidades izquierdas. Importante esta gráfica para explicar unas cosas del corazón que son muy importantes para nosotros en el trauma. Las aurículas van a tener unas paredes muy delgadas de músculo que son muy frágiles, muy delicadas, y lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer una corrección de una herida traumática. Y en cuanto a los ventrículos, también es muy importante ver que el ventrículo derecho va a ser un ventrículo de paredes que van a ser mucho más delgadas que la izquierda, porque es una cavidad que soporta menos presiones, requiere menos presiones para llevar la sangre hacia el sistema pulmonar, diferente al ventrículo izquierdo, que van a ser unas paredes mucho más gruesas de mayores presiones para soportar. Y también, súper importante tener en cuenta para nosotros en torno al trauma, que las cavidades cardíacas van a estar separadas por unas válvulas. En el caso de las válvulas auriculoventriculares van a ser la mitral y la aórtica, la mitral, y la tricuspidia, que son válvulas que tienen unos aparatos subvalvulares conformados por músculos papilares y cuerdas tendinosas, que se van a ver muchas veces envueltas en traumas o lesiones iatrogénicas cuando llevamos los pacientes a las correcciones quirúrgicas. También es importante hablar de la anatomía coronaria, ya que, como vemos acá, la arteria coronaria derecha va a ir por el surco auriculoventricular derecho, pero en la cara libre del ventrículo, como vemos aquí en esta coronariografía, no vamos a tener ramas sobre la cara libre del ventrículo, diferente a en la arteria, el tronco coronario izquierdo y sus ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Vamos a tener ramas muy importantes que van a ser las obtusas marginales y las diagonales, que van a estar ocupando toda la cara libre del ventrículo izquierdo. Entonces debemos tener esto en cuenta para la corrección de heridas, poder respetar y tratar de no ocluir esas ramas de las arterias y generar problemas futuros de contractilidad e infarto en los pacientes. Cuando vamos a hablar del área precordial, siempre los libros nos describen como una pequeña área que está comprendida desde la línea supraclavicular, el reborde costal y ambas líneas medioclaviculares. Pero la literatura nueva que nos dice, amplíe más el área precordial, hable de una caja cardíaca en 3 dimensiones que tolere o que recubra toda la circunferencia del tórax, ya que muchas heridas que vamos a tener, ya sean laterales, problema cortopulsante, posteriores, también van a afectar y vamos a tener heridas cardíacas importantes. Incluso la literatura nos habla que hasta el 40%
de las heridas por arma de fuego que afectan el corazón no entran por el área precordial ni por el tórax, sino que pueden entrar por otros sitios, por ejemplo el abdomen o el cuello, y podemos tener heridas cardíacas. Entonces hay que ampliar un poco más esta definición del área precordial y pensar más en una caja cardíaca en 3 dimensiones. Cuanto a la epidemiología, voy a hablar un poco de trauma cerrado. Es un trauma mucho más complejo, un trauma de más mortalidad. Aproximadamente el 80% de los pacientes se mueren, 50% en la escena, 33% durante el transporte. La incidencia es del 8 hasta el 76% cuando tenemos traumas cerrados de tórax, va a ser el trauma cardíaco esa incidencia. En cuanto a los mecanismos de trauma, puede ser traumas directos, indirectos, fuerzas bidireccionales por desaceleración rápida. Principalmente accidentes de tránsito en automóvil, peatón contra vehículo también, accidente de tránsito, caídas de altura y mucho menos porcentaje accidentes pues, en deportes y por explosión. Y ya vamos a hablar de la epidemiología del trauma penetrante, es una incidencia del 6% en el trauma penetrante de tórax. Hasta el 2019 el Instituto Nacional de Medicina Legal nos hablan de que en Cali, Bogotá y Medellín hay aproximadamente 25.4 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Medellín también hasta el 2018 se tiene una cuenta de que por mes hay 4.1 casos en los últimos 10 años, diferente a la estadística a nivel mundial, donde casi que los pacientes pueden llegar hasta un solo caso por mes en los últimos 10 años. Los pacientes son lesiones menos lesivas, los pacientes llegan vivos al hospital, llegan estables hemodinámicamente, una mortalidad del 10%, si separamos mortalidad por tipo de trauma, heridas por arma de fuego, la mortalidad llega hasta el 40% aproximadamente, heridas por arma cortopunzante, la mortalidad del 10 al 12%. De estos pacientes, el 32% requieren cirugía para corrección de las heridas, el 6.9% no requiere ninguna cirugía y tiene una supervivencia alta, sí son llevados y son oportunamente a quirófano. Trae esta tablita acá y más tarde vamos a hablar de ella, pero para ver que en la diferencia a nivel mundial, lo que reportan las series en Estados Unidos es que el trauma por arma cortopunzante se presenta en menor porcentaje al trauma por herida por arma de fuego, diferente en Colombia y en las series colombianas donde el trauma por arma cortopunzante va a predominar sobre las heridas por arma de fuego. En cuanto a las cavidades afectadas, tenemos varios reportes, varias series, donde vemos que Medellín, 2 series de casos con diferentes temporalidades, esto es en Estados Unidos y esto es en Chile, donde vemos un predominio de que se afecta el ventrículo derecho, siempre es la cavidad más afectada en todas las series. Como segunda cavidad más afectada tenemos el ventrículo izquierdo y ya iríamos con aurícula derecha, aurícula izquierda y lesión de múltiples cavidades. En cuanto a la severidad de las lesiones, la Asociación Americana de Trauma hace una clasificación de las heridas cardíacas de 1 a 5 grados, mezclando heridas, pues trauma cardíaco contuso y penetrante. Aquí lo traje pues es solamente el trauma penetrante. Grado 1 es una herida penetrante al pericardio pero sin lesión cardíaca. Grado 2 vamos a tener una herida que es tangencial o que va a comprometer el miocardio pero sin espesor total, sin comprometer el endocardio y no hay taponamiento cardíaco ni significancia clínica. El grado 3 puede tener heridas penetrantes con compromiso ya sea de un septo, de una válvula o de una coronaria distal pero sin generar una falla cardíaca. Grado 4 ya son heridas mucho más graves, heridas penetrantes tangenciales sin comprometer completamente el grosor de la pared, pero me puede llevar a un taponamiento cardíaco. O heridas penetrantes que me generen una lesión ya sea valvular, una lesión de una coronaria proximal, que me vaya a generar también una lesión con pérdida del tejido menor del 50%. Y los traumas grado 5 son heridas avulsivas con pérdida de más del 50% de los tejidos de una cavidad. Entonces, la presentación clínica, estos pacientes no tienen una presentación clínica típica, incluso lo que se conoce en los libros de la TAB, que se presenta aproximadamente en un 10% de los pacientes. Entonces, yo me debo guiar por el estado hemodinámico con el que llegue el paciente. El examen físico es difícil hacerlo en urgencias, pero uno lo que puede hacer es con la palpación o simplemente una auscultación puede sentir algún trilzo, algún soplo que me pueda indicar que el paciente tenga una lesión valvular grave que necesita alguna intervención rápida. En algunas series describen síntomas vagales como alarma de trauma cardíaco, como cuando el paciente dice, o los acompañantes, el paciente tuvo síncope, pérdida del control de esfínteres o pérdida del tono postural ante una herida en área precordial, debe haber una alta sospecha clínica de una herida cardíaca. El abordaje inicial, como lo hablan las guías ATLS, ABCDE, reanimación de control de daños, protocolo de transfusión masiva,
estar muy atento y evaluar cuál fue el mecanismo del trauma, la estabilidad del paciente, cómo llegó, y evaluar otras lesiones asociadas para ver cuál es la mejor estrategia de manejo que va a tener con este paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Principalmente basado en el estado hemodinámico. Tengo un paciente hemodinámicamente inestable, que está en choque hipovolémico, obstructivo, in extremis, incluso en paro, sé que el paciente va directamente a cirugía. Diferente, si tengo un paciente hemodinámicamente estable, porque es un respondedor transitorio, ya puedo hacer una ecografía de tórax basada en trauma, una ecocardiografía en trauma. ¿Qué va a hacer? Es una ecografía o ecocardiografía en trauma. El objetivo es identificar un hemopericardio. Tiene una buena sensibilidad del 79%, especificidad del 92% y un valor predictivo negativo del 95%. Dificultades técnicas dependiendo de traumas asociados. Si tengo traumas, por ejemplo, en tórax, tengo un hemotórax o una comunicación del pericardio al tórax, pues probablemente hoy no voy a ver un taponamiento cardíaco, sino que va a ser un falso negativo. Entonces va a depender de las manos del evaluador, de quien lo haga, pero es rápido al lado del paciente, es muy invasivo y puede ser muy preciso. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una separación de ambas hojas, en las ventanas ambas hojas pericárdicas, donde va a haber una separación. Por el líquido tenemos pericardio visceral, pericardio parietal, y se podría ver ya el colapso de algunas cavidades porque no hay una adecuada contractilidad. Entonces, yo le hago una ecografía al paciente. Si es negativo, le hago un control en 6 horas. Si continúa negativo, le puedo dar un egreso seguro. Si es positivo, tengo varias opciones. Le puedo hacer una vigilancia al paciente, depende de lo que vea en esa ecocardiografía. Le puedo hacer una ventana pericárdica o lo puedo llevar a cirugía inmediatamente. Las ventanas pericárdicas diagnósticas disminuyen la tasa de toracotomías de un 58 hasta un 5%, dependiendo pues de cómo se hagan y de lo que yo vaya a buscar o del manejo que le vaya a dar al paciente. Entonces, cuando tengo una ecografía con un derrame pericárdico leve, es decir, una separación de las hojas pericárdicas menos de 10 milímetros, sin taponamiento cardíaco ni hemotórax, puedo hacer una vigilancia con ecografía seriada 6 horas, 12 horas, 24 horas, con vigilancia estricta en la UCI, pero debo garantizar que tenga el personal adecuado y que puedan hacer la ecografía a las horas que tienen que ser, si es posible que sea el mismo evaluador para que pueda estar viendo la evolución del caso. Si no tengo esto, probablemente no sería el momento ideal para hacer un seguimiento ecocardiográfico del paciente. Si tengo un derrame pericárdico leve, pero ya me está generando taponamiento cardíaco, o un hemotórax, tengo un derrame pericárdico moderado o severo, tengo también varias opciones. Llevo al paciente inmediatamente a cirugía o llevo al paciente a una ventana pericárdica, ya sea para hacer un lavado para hacer una corrección definitiva del paciente. Entonces, una ventana pericárdica, procedimiento quirúrgico invasivo, de una sensibilidad y especificidad muy alta. Tengo diferentes vías de acceso a hacer una ventana pericárdica. ¿Cómo estás? Bien. Ay, tenemos superávit de médicos, no lo puedo creer. ¿Ah? ¿Te quitó? Es que en estos días Podemos hacerlo una ventana subsifoidea, podemos hacer una ventana por laparotomía, por laparoscopia, incluso por toracoscopia, que voy a evaluar la presencia de hemopericardio con o sin sangrado activo. Entonces, dependiendo de la ubicación del trauma, dependiendo de lo que tenga, si tengo un trauma puramente en área precordial, si no compromete ninguna de las dos pleuras, le hago una ventana subsifoidea o una ventana por minitoracotomía. Si tengo una lesión en alguna pleura, tengo necesidad de pasar un tubo a tórax, probablemente por ese mismo abordaje, si tengo la disponibilidad de hacer una toracoscopia, por ahí puedo ir a hacer la ventana pericárdica y revisar. Si tengo una herida toracoabdominal, el paciente le debo hacer una laparotomía para evaluar alguna lesión en cavidad abdominal, pues puedo hacer una ventana pericárdica, ya sea laparoscópica por laparotomía, transdiafragmática, y evaluar si es positivo o negativo. Entonces, dependiendo de lo que vea en la ventana pericárdica, voy a definir qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos reportes últimamente de manejo no operatorio del trauma penetrante. ¿Qué es? Cuando estoy haciendo el lavado pericárdico, va a ser un lavado con 500.000 cc de solución salina tibia. Si hago el lavado y después de instilar todo este líquido recibo retorno claro del líquido, es negativo y dejo el paciente, pues le cierro el paciente y ya no tengo más que hacer. Si es positivo, ya voy a definir si le va a hacer un manejo no operatorio con seguimiento y vigilancia o si lo va a llevar directamente a cirugía para hacer una corrección. Lo importante y en lo que se basa más en este manejo no operatorio es que el 25% de las ventanas pericárdicas positivas no se van a iniciar ni en posteriores abordajes quirúrgicos. Entonces, es dándole como el chance de lo puedo vigilar y evitar una cirugía que le va a causar morbilidad al paciente, como sería una esternotomía o una toracotomía. Entonces, cuando dicen que se debe hacer una ventana pericárdica terapéutica con vigilancia, pacientes que estén estables hemodinámicamente,
presión de más de 100 milímetros de mercurio sistólica. Lesiones de bajo grado. ¿Cuál es el gran interrogante con esto? Que yo voy a ver la lesión, el grado de la lesión es en la cirugía, no la puedo ver antes. Entonces, en el momento en el que haga la ventana pericárdica, si veo la lesión directamente, muy bien, pero si yo hago la ventana pericárdica, hago el lavado, pero no sé la lesión en qué parte está en el ventrículo, no puedo clasificar la lesión y saber en qué momento lo va a llevar. Y lo mismo con el drenaje hemático, es muy subjetivo. Uno dice que puede soportar hasta 600 cc de drenaje, a ver si lo llevo a la cirugía. La cosa es definir el sangrado activo. Y el drenaje, el retiro del dren, cuando lo dejo para la vigilancia, de 3 a 4 días, cuando tengo un retorno de líquido seroso y ya esté más tranquilo con el paciente. Hay múltiples estudios que reportan este manejo no operatorio, pero son retrospectivos, muestras muy pequeñas, reportes de caso, hay ausencia de información a mediano y largo plazo, son en centros de trauma, no son cosas para hacer, pues en este momento no tenemos suficiente evidencia para hacer recomendaciones fuertes a favor de hacer o no el manejo no operatorio. Incluso revisando pues la literatura encontré una revisión, un reporte de un caso de una paciente que le hicieron manejo no operatorio de un trauma cardíaco, que a los 3 meses se presentó con un pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo que requirió reconstrucción de la pared del ventrículo. Entonces todavía falta mucha evidencia para poder recomendar este tipo de manejos. Ya cuando yo tengo el paciente que sí va a llevar aquí a cirugía, tenemos pacientes inestables, in extremis, FAS positivo con pues de la ventana subsifoidea, o pacientes que tenían manejo médico y cruzaron y los llevaron pues a un deterioro médico, del manejo médico, se deterioraron, se inestabilizaron y los voy a llevar a manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo voy a entrar al tórax? Tengo diferentes abordajes quirúrgicos. Hoy vamos a hablar de la esternotomía mediana y la toracotomía anterolateral. La incisión de clamshell y las incisiones de libro abierto son para buscar otro tipo de traumas. Ya cuando no encuentro un trauma cardíaco ni un trauma derecho, me hago una incisión de clamshell para buscar una herida derecha o una incisión de libro abierto cuando tengo sospecha de lesión de vasos supraórticos. Entonces, ¿qué necesito para hacer una esternotomía mediana? Esternotomo importante con martillo. Hace poco nos abrieron un equipo de cirugía de trauma de tórax. Estaba el esternotomo solo y no había el martillo. Sin el martillo no podemos hacer nada. Y si tengo la disponibilidad de sierra external, mucho mejor. Y el separador de fino quieto de Morse, cualquiera de los dos para hacer la apertura del esternón. Entonces, muy importante, posicionamiento del paciente. Siempre debo poner un rollo interescapular para elevar las escápulas y tirar los hombros hacia atrás. La incisión va de la horquilla external hasta el sifoides con electrobisturí o bisturí frío. Súper importante hacer la disección del ligamento supraclavicular, es un tejido fibroso muy duro que si no se secciona, ni la sierra ni el esternotomo van a pasar por ahí, me va a quedar ahí pues, tratando de hacer una esternotomía fallida. Siempre marcar la línea media y una vez ya haya marcado la línea media, como se ve en el video y se explica acá, tengo disecado el ligamento supraclavicular, voy a pasar la sierra. La sierra o el esternotomo, la sierra siempre debe ir montada con la dirección de la cuchilla hacia adentro, nunca hacia afuera. Hay muchos instrumentadores que no las saben montar y las montan al revés y se ve el cirujano pasando un momento difícil. Siempre, si ven acá, ambos dibujitos tienen como un notch, una pestañita, los dos, y es porque una vez usted pone en la horquilla external, ya sea la sierra o el esternotomo, va a hacer una tracción hacia arriba para intentar separar el esternón del corazón y hacer la esternotomía, sea con la sierra o con el esternotomo. Y siempre recordar decir al anestesiólogo que por favor desinfle los pulmones para evitar hacer una lesión también en la pleura y en los pulmones mientras se esté haciendo la esternotomía. Una vez ya haya hecho la esternotomía, voy a separar las barras externales, posicionar el separador external y abrir paulatinamente y secar la grasa mediastinal anterior. ¿Cuál va a ser mi límite? La vena innominada. Tengo que tener mucho cuidado. Si hay alguna lesión de esta vena, va a ser un sangrado profuso y difícil de controlar, y mucho más si tengo un paciente con un taponamiento pericárdico, donde esta vena va a estar ingurgitada y va a estar muy dilatada. La pericardiotomía, súper importante. Si tengo un taponamiento pericárdico, el pericardio está a tensión, solamente es funcionar el pericardio y abrirlo y tengo bajo riesgo de hacer una lesión cardíaca. Pero si no tengo un pericardio a tensión, el pericardio va a estar sobre el corazón, entonces debo traccionar con pinzas hacia arriba el pericardio, hacer la incisión, ir a proteger con alguna cosa el corazón y hacer la incisión por el pericardio. Porque si no tengo esta precaución, abriendo el pericardio puede ser una laceración cardíaca y es un sangrado más para el paciente. Y esto, fijar el pericardio a la piel con sedas, va a ser cuando vaya a hacer ya la corrección definitiva del paciente, lo que va a hacer es, en el momento en que tenga un control transitorio del sangrado, ya cuando va a hacer el control definitivo, me va a mejorar la exposición de la herida dependiendo pues de la ubicación, pero no es que sea necesario, lo voy a hacer desde el principio.
Listo, y es como mejorar la exposición. Ahorita les muestro más adelante con otras fotos. El otro abordaje quirúrgico del que vamos a hablar va a ser la toracotomía anterolateral. ¿Qué necesito? Lo puedo hacer en supino total o le puedo hacer, pongo un rollo escapular izquierdo, hago una incisión desde el cuarto espacio intercostal, desde la línea external, paraesternal izquierda, perdón, por todo el espacio cuarto espacio intercostal hacia la axila, en el hombre inmediatamente debajo de la tetilla o en la mujer por el surco inframamilar. Voy a hacer una disección por planos. Una vez ya llegue a la cavidad, voy a cortar la pleura y voy a poner el separador. Voy a hacer una apertura progresiva hasta visualizar el lóbulo inferior del pulmón, diafragma y el pericardio. Mucho cuidado con el nervio frénico, si el nervio discurre por el pericardio lateral, lo voy a identificar el nervio con sus dos venas y la arteria. Súper importante cuando vaya a hacer la incisión, cuando vaya a hacer la pericardiotomía por la toracotomía, como mínimo tratar de dejar una distancia de 3 centímetros del nervio a la incisión, ya que voy a estar manipulando el pericardio, traccionándolo, corriéndolo, fijándolo a la piel, cortando si necesito algún parche, y si dejo muy pegado al frénico lo puedo lesionar y puedo tener problemas futuros. Importante para mejorar también la exposición del pericardio, cortar el ligamento pulmonar inferior, voy a traccionar el pulmón hacia abajo, corto el ligamento, una vez cortado me da una visualización mucho mejor del nervio frénico. Del pericardio. Un tip muy importante para tener en cuenta: el pericardio en contacto con la sangre va a cambiar de color, lo vamos a ver como morado, violáceo, negro. Entonces, si yo estoy haciendo una esternotomía o una toracotomía y veo que el pericardio no ha cambiado de color o no está así, atención, trate de sospeche de pronto un sangrado de otra parte diferente, puedo tener un sangrado de una mamaria interna que no me va a afectar el pericardio y sí me va a inestabilizar el paciente. En cuanto al manejo quirúrgico, también es importante hablar de la toracotomía de resucitación. Es una maniobra de rescate. ¿Cuál es el objetivo? Controlar la hemorragia en el tórax, sea el de donde sea, liberar el taponamiento cardíaco, dar masaje directo para recuperar perfusión, desfibrilación directa al corazón, hacer un clamp de la aorta descendente supradiafragmática para garantizar perfusión cerebral y coronaria. ¿Cuáles son las indicaciones? Paro cardíaco recuperable después de una lesión, es decir, un paro cardíaco con un traumatismo torácico y menos de 15 minutos de RCP prehospitalaria. Pacientes con trauma penetrante no torácico y menos de 5 minutos de RCP prehospitalaria, y pacientes con traumatismo cerrado y menos de 10 minutos de RCP prehospitalaria. Pacientes con hipotensión grave persistente después de una lesión que tenga una presión arterial sistólica menor de 60, ya sea por un taponamiento cardíaco o por una hemorragia no controlada. Examen de aorta, ¿cómo lo hago? Siempre, y la forma más fácil de hacerlo va a ser por una toracotomía anterolateral. Previo a hacer la pericardiotomía, lo que hace es que va a disecar la pleura mediastinal y a buscar directamente la aorta, que va a ser la primera estructura que me voy a encontrar tubular al lado de la espina dorsal. Dicen que mucho cuidado diferenciarla del esófago. ¿Por qué? Porque cuando tenga un paciente hipotenso, probablemente no vaya a encontrar una estructura pulsátil, atención, sino que va a encontrar una aorta mucho más colapsable. Pero lo que les dije al principio, la primera estructura que me encuentro de izquierda a derecha va a ser la aorta. Por esternotomía también se puede hacer clamp de aorta, es mucho más difícil técnicamente. Lo describen en un artículo de Cali donde hablan de la nueva esternotomía de resucitación, que va a ser obviamente con una oclusión en zona 1 con un REBOA, pero si no tengo el REBOA disponible, si no tengo el acceso vascular para pasar el REBOA, mientras lo paso, lo que puedo hacer es que abro la pleura izquierda, desplazo el pulmón hacia atrás y voy a desplazar el pericardio hacia la derecha, ir a buscar la aorta, hacer la incisión en la pleura mediastinal y clampar la aorta mientras puedo pasar el REBOA para hacer la oclusión de la aorta descendente. Hablando un poco más de la toracotomía de resucitación, un estudio que se realizó en el Hospital San Vicente Fundación acá en Medellín de 2011 a 2018, querían evaluar los factores asociados a la mortalidad según el tiempo y la llegada al quirófano y evaluar el uso de players para la cardiorrapia. Esta tal vez se había mostrado al principio. Lo que les quería mostrar aquí era cómo llegaban los pacientes al hospital. La mayoría llegaban con una estabilidad hemodinámica, y el diagnóstico y la decisión de llevar a los pacientes al manejo quirúrgico era clínico. ¿Qué vieron? Los pacientes en la población total en general, después del segundo minuto, casi al minuto 3, la mortalidad aumentaba casi 3 veces de lo normal, y los pacientes que estaban inestables hemodinámicamente, también a partir del tercer minuto, ya los desenlaces y aumentaba la mortalidad y disminuía la sobrevida. Entonces, ¿qué recomienda? Los pacientes inestables o taponados deben ser llevados a quirófano antes del minuto 4 para mejorar los desenlaces y la sobrevida. En pacientes in extremis no hubo significación estadística, por eso no traje aquí las tablas.
¿Qué es importante resaltar en este estudio? En el hospital, pues en el San Vicente, tienen el quirófano en urgencias, es casi que los pacientes llegan directamente al quirófano. En muchas instituciones y la mayoría de acá en Medellín no vamos a tener esa ventaja. Entonces, habría que mirar qué otras ventajas, pues qué otras formas habrían de mejorar eso, porque la toracotomía en urgencias pues no va a tener la misma comodidad de tener un quirófano y las mismas disponibilidades del instrumental para hacer esto. Y en cuanto al uso de pledgets, que siempre ha sido una recomendación de expertos, ellos que quisieron demostrar, mostraron que en toda esa población el 62% de los cirujanos usó pledgets para corregir las heridas cardíacas, el 37% no lo hizo, y cuando hicieron el análisis multivariado vieron que cuando se usaban pledgets la mortalidad era del 10% y cuando se usaban pledgets la mortalidad aumentaba al 25%. Se recomienda usarlos de rutina, principalmente en heridas grado 4 o grado 5, que son heridas avulsivas de gran tamaño, que va a tener el tejido mucho más, pues, más débil y más macerado. Otros abordajes, como les decía ahora, incisión de clamshell, libro abierto, pero serían pues para otro tipo de búsqueda de otro tipo de lesiones. Entonces, una vez ya entre al tórax, ya sea por toracotomía o por esternotomía, lo primero que voy a hacer va a ser un control transitorio del sangrado. ¿Cómo lo voy a hacer? Control digital de la herida, una sonda Foley, la voy a insuflar y voy a hacer una tracción suave hacia afuera hasta ocluir la herida, puntos paralelos y cruzarlos para aproximar la herida, describen grapas de piel, que yo le pongo acá una X como evite usarlo, si lo tiene que usar porque no tiene ninguna otra medida, pues hágalo, pero evítelo, es algo muy traumático que va a ir a traumatizar mucho más un músculo que ya está débil. Y la maniobra de Sauerbach, que es cuando tengo dificultad para ocluir la herida porque hay mucho sangrado, lo que voy a hacer es que con mi mano voy a ocluir la entrada de las dos cavas en la aurícula derecha, disminuir el retorno venoso del corazón, vaciar el corazón un poco y ya tener mayor facilidad de unir las dos caras de la herida. Y cuando tengo heridas en aurícula, lo que voy a hacer es con un clamp de Satinsky o una derra, ir a ocluir mi herida para después hacer la corrección. Mucho cuidado con esta maniobra, ya que, como les había dicho desde el principio, las aurículas tienen unos tejidos muy frágiles, muy débiles, que nada más con el peso del instrumental se puede llegar a desgarrar mucho más. Entonces, una vez usted ponga el clamp, sostenga la vía hasta que vaya como el cierre definitivo y no vaya a soltar eso porque se puede llegar a desgarrar la aurícula y generar un daño mayor. Para el reparo definitivo, la literatura que nos dice Prolene, 2 ceros o 3 ceros, trate de usar suturas mucho de menor calibre, 4 ceros o 5 ceros. ¿Por qué? Porque van a generar menor trauma al pasar a través del miocardio y van a tener mejores desenlaces. ¿Qué también debo usar? Como ya hablamos, los pledgets o parches de PTFE, que van a ser estos pequeños parchecitos que lo que van a hacer es que van a evitar que al ser la sutura de tan bajo calibre en el músculo lo vaya a desgarrar. Si no tengo disponibilidad de pledgets en la institución o no hay, ¿qué puedo usar? Parche de pericardio autólogo. Bueno, hemostático y es gratis, lo tengo directamente en la mesa. Lo puedo cortar del tamaño que lo necesite y me va a sustituir los pledgets. Entonces, para el reparo definitivo, como unas recomendaciones, agua en la sutura para que el prolene baje bien y no se le vaya a romper justo bajando el nudo. Ojo con la tensión del nudo, la idea es afrontar los tejidos, evitar el sangrado, pero no estrangular el tejido y llegar a reventar la sutura. Y también mucho cuidado con la profundidad, como les hablaba ahorita, dependiendo de la estructura a la que esté suturando, puede llegar a generar una lesión de algún componente del aparato subvalvular. Entonces, cuando va a hacer un reparo de una herida en aurícula, una sutura continua, si tengo tejido suficiente por encima del Satinsky o de la pinza con la que tenga cogida la herida, si no, recomiendan o correrla hacia atrás y recuperar tejido, y si no me da, lo que puedo hacer es que como tengo una sutura que tiene dos agujas, paso la sutura por debajo del clamp, anudo y me vengo con uno de los dos extremos haciendo una guardia griega hasta terminar. Una vez termine la guardia griega a este lado, hago un reparo, suelto el clamp y refuerzo esa guardia griega con una sutura continua hasta el otro extremo y anudo y tendría un control parcial. Puedo usar parches de pericardio, puedo usar parches de pledget si necesito pues controlar la herida. Si la herida no es lo suficientemente grande, que no requiere una sutura continua, puedo hacer puntos en U o puntos en X, ya sea con parches o con pledgets. Cuando tengo heridas en el ventrículo derecho, como les había hablado al principio, probablemente el ventrículo derecho no tiene muchas ramas, la pared está libre de ramas coronarias en su mayoría, entonces puedo hacer suturas continuas dependiendo del tamaño de la herida. Puedo hacer puntos en X porque probablemente no tenga ninguna coronaria a la cual proteger, o puedo hacer puntos con
con pledgets si lo requiero, dependiendo mucho del grado de la herida. Si tengo heridas grado 4, grado 5 hacia el ventrículo derecho, sería mucho mejor, ideal, ponerles parches, ya que son heridas que van a tener los tejidos mucho más afectados, más macerados, con mayor lesión del músculo. Y en heridas del ventrículo izquierdo, sí es muy importante, como les había dicho, proteger las arterias coronarias, hacer siempre tratar de hacer puntos en U y con pledget. Va a ser un ventrículo que va a tener va a soportar muchas presiones mucho más altas, por lo tanto, la tensión de los puntos no debe ser tan fuerte, ya que con la contractilidad se puede desgarrar si dejo un punto muy fuerte, muy estrangulando mucho el tejido. En cuanto a heridas de cara posterior, que son de difícil acceso, esternotomía versus toracotomía anterolateral depende de del curso del cirujano. Por ambas incisiones se puede llegar a la cara posterior del corazón. ¿Cuál es la posición de la camilla recomendada? Un Trendelenburg extremo, ¿qué va a hacer? Va a mejorar el retorno venoso del corazón, separar la cara posterior del pericardio para mejorar la exposición de la herida. Unos tips por esternotomía, lo que puedo hacer es que puedo poner lo que les decía ahorita al principio de la charla, puntos de piel al pericardio solo al lado izquierdo, lo que va a hacer que me va a traccionar el pericardio hacia arriba y va a generar como un giro hacia la derecha del corazón, exponiendo la cara posterior. Puedo fijar una hiladilla al pericardio posterior, también hacia atrás, y una vez lo traccione, va a hacer que el corazón rote y me exponga la cara posterior. Puedo poner gasas húmedas o compresas también en la cara posterior a la derecha, que me van a elevar el corazón. Hay que tener mucho cuidado porque le estoy poniendo unas compresas que me van a colapsar alguna cámara y van a generar un colapso hemodinámico del paciente. También, aunque es poco disponible, pero si usted tiene si se la tiene disponible en la institución y no tiene ninguna otra medida, es una medida desesperada, puede utilizar algún dispositivo de sostén cardíaco, obviamente son dispositivos muy costosos que utilizan en cirugía cardiovascular, pero los puede utilizar como un recurso si usted no tiene ninguna otra ayuda, que es un dispositivo de Starfish, que lo que hace es por succión atraumático elevar el corazón y le va a exponer, pues, la cara posterior del corazón. Como lo digo, son cosas ya pues que usted dice, estoy embalado, no tengo cómo más exponerme, y si tiene la disponibilidad, pues pensar en eso. Lesiones de arterias coronarias. ¿Puedo ligar algún vaso? Los vasos terminales, sí. Pongo con tranquilidad, entre comillas, tiene que saber que eso es igual a un infarto. Si usted está ligando una coronaria ya sea distal, lo que ligó, probablemente ahí ya vaya a generar un infarto en esa porción del miocardio que dejó de irrigar. Si es un tronco principal, sí lo puede ligar, pero con pánico. Son lesiones, pero son medidas extremas, pues son medidas extremas, el paciente se le va a morir. Líguelo, que vaya a sobrevivir, no se sabe, pero no haga intentos heroicos de reparo de coronarias en un momento pues donde no sabe qué lesión tiene, no sabe si hay una coronaria disecada, si es una lesión completa y se necesita pues suturas de mucho menores calibres. Entonces líguela y espere si el paciente sobrevive. ¿Cuándo va a llamar a la cirugía cardiovascular? Si hay disponibilidad del servicio, los debo alertar y decirles, hey, ligué una coronaria, el paciente sobrevive, pues habría que estudiarlo con una coronografía y ya definir qué reparo le va a hacer al paciente. Si no hay disponibilidad, obviamente remita al paciente de manera emergente si el paciente sobrevive, pero ligar un vaso principal, un tronco, una descendente anterior, un tronco izquierdo, una coronaria derecha, probablemente el desenlace no vaya a ser bueno para el paciente. Y sea lo que sea que ligue, pónganlo en la descripción operatoria. Ligue una arteria en la cara anterior del ventrículo, ligue una arteria en la cara posterior, para usted saber qué va a estudiar en el futuro, cómo tiene que estudiar al paciente, si le va a pedir o una coronariografía, si le va a pedir una ecocardiografía, para definir si necesita algún otro manejo del paciente pues en el futuro. En lesiones de grandes vasos, la aorta ascendente maneja altas presiones, tronco pulmonar es un tejido venoso muy frágil y delicado. El mismo principio, lo primero que va a hacer es un control transitorio del sangrado, preferiblemente control digital, evite pasar pues una sonda o alguna cosa por la herida, porque va a ampliar una herida en un vaso principal y va a generar mayor trauma. El control definitivo, en la aorta sí es mandatorio el uso de pledgets por las altas presiones y tengo alto riesgo de que se desgarre. Hay también alto riesgo de disección, entonces debo ser muy cuidadoso. Puntos en U o continuos con parches, nunca hacer puntos muy profundos o transfixiantes porque puede llegar a generar algún grado de estenosis y esto va a tener repercusiones hemodinámicas para el paciente. Otra pregunta, ¿debo cerrar el pericardio? Por esternotomía no es necesario, lo puedo hacer, pero no me cambia el desenlace, ya que el cierre del pericardio es para evitar la luxación del corazón. Por toracotomía sí lo debo cerrar, ¿cierto? Afrontarlo, un cierre parcial, no debe ser un cierre hermético,
¿Por qué? Con un afrontamiento lo que va a permitir es el drenaje al hemitórax, de lo que sea pues que vaya a tener algo de drenaje de sangrado de líquido. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo que evitar la luxación del corazón. Si el corazón se luxa va a tener un deterioro hemodinámico inmediato del paciente y desenlaces fatales. Pues si va a cerrar el pericardio, use suturas absorbibles y escríbalo en la descripción quirúrgica cómo fue el cierre y qué tipo de cierre hizo. En cuanto a drenes o sondas mediastinales, siempre debe usar un dren, ya sea si por esternotomía es una sonda de toracotomía o puede dar un Drake de Blake, un Drake de Jackson Pratt por toracotomía. Lo importante saber es que a mayor calibre, menor probabilidad de oclusión por un coágulo, evita el taponamiento cardíaco y es un indicador de sangrado activo cuando el paciente está en recuperación. ¿Cuándo lo retiro? Cuando tengo un débito menor de 140 cc al día, que sea cero hemático o seroso. Si tengo menos de 140 cc al día, pero es un débito hemático puro, obviamente no lo voy a retirar y tengo que esperar a que cambien las características. ¿Cómo voy a salir del tórax? Voy a hacer una cierre external. ¿Qué necesito? Necesito alambre external, número 5. Voy a hacer puntos simples, puntos en X. Los primeros 2 puntos son transexternales a través del manubrio. El resto de puntos van a ser periexternales. Ajustar el acero, las casas comerciales dicen que máximo 2.5 giros. Pongo aquí en asterisco, ya más adelante les vamos a mostrar en un video. Todo va a depender del primer ajuste que usted le dio y qué tan entorchados vaya a tener los alambres en el momento de darle los giros y de ajustar. Entonces voy a tener puntos simples, como los vemos aquí, este primero y el último, y puntos en X los puedo hacer como vemos en estos de la mitad. Se pueden mezclar las dos técnicas. Importante, cuando voy a pasar el acero external, no es un movimiento con el carpo como pasando un punto por un tejido, sino que debo hacer un ángulo de 90 grados en el hueso y hacer presión hacia abajo y con un movimiento oscilante como se veía aquí. Y lo que les digo, esto más que todo es en los primeros puntos cuando son transexternales, porque cuando son puntos periexternales, básicamente yo estoy pasando el punto entre las dos costillas y no va a tener que hacer ninguna fuerza. También importante poner una compresa separando el corazón para evitar una lesión y ver por dónde está saliendo la aguja. Una vez tenga los alambres ya fijados, los voy a reparar con unas pinzas de Rochester y voy a cruzarlos, aproximar el esternón y los voy a entorchar sobre sí mismos. Una vez estén entorchados, con la presión suficiente, debo cortar el acero, dejando 1 a 2 centímetros aproximadamente, para poder ajustar y entorchar, terminar de entorchar y ajustar el alambre con el porta de alambre. Como les dije, las casas comerciales recomiendan máximo 2.5 giros. Lo importante es no entorchar el acero sobre sí mismo. ¿Cómo es el movimiento? Lo agarro con el porta, tracción hacia arriba y voy dando el giro y viendo que los dos alambres estén entorchando uno sobre el otro, pero que no se empiece a entorchar sobre la misma entorchada porque se va a debilitar el alambre y va a tener riesgo de que se fracture. Entonces 2.5 giros hacia arriba y voy entorchando y voy viendo que el alambre se va entorchando contralaterales pero no sobre el mismo. Para la técnica de cierre de toracotomía voy a usar suturas absorbibles. Tengo el aproximador costal con puntos simples, pero hay algo que un día a mí me pareció importante y es fácil de reproducir y funciona, es hacer nudos autoajustables sin necesidad de utilizar el aproximador costal porque es traumático, puede llegar a lesionar incluso una arteria intercostal. Simplemente hago un nudo autoajustable y lo bajo, y al bajarlo voy a aproximar las costillas de una manera muy sencilla como se ve en el video. Es un tip que puedo utilizar para evitar el uso del aproximador costal. Y vemos aquí cómo fácilmente se va cerrando la toracotomía sin necesidad de otros dispositivos. Salida parcial del tórax, no quede tranquilo, tengo un paciente coagulopático, un paciente que le hice una cirugía de control de daños, hago un empaquetamiento del corazón, mediastino y pongo un VAC, el paciente va a la UCI, continúa la reanimación, le hago un ecocardiograma en 6 horas postoperatorio igualmente para ver que todo esté bien, lo reviso en 24 a 72 horas dependiendo de la evolución del paciente, puedo llamar a una cirugía cardiovascular dependiendo de lo que yo quiera buscar o no, hago un lado mediastinal y un cierre definitivo. Ecocardiografía postoperatoria, debo descartar lesiones o complicaciones. Siempre diga esto, no sé cómo quedan las estructuras internas, como les expliqué, tenemos mucho que proteger. Puedo tener comunicaciones intraauriculares o interventriculares traumáticas. Generalmente son quirúrgicas, en mucha de la literatura de trauma describen que no son quirúrgicas, pero es cuando son comunicaciones
puntiformes o de muy bajo tamaño, de muy baja área. Pero cuando son grandes, sí o sí siempre van a ser quirúrgicas. Puede tener lesiones valvulares, ya sea por el mismo trauma o iatrogénicas, que por un punto muy profundo pexie una valva, pexie un músculo papilar, y lo que va a hacer es que va a tener un paciente una falla cardíaca aguda que va a requerir un manejo quirúrgico. Evaluar presencia o no de trombos intracavitarios, función ventricular y compromiso de la contractilidad para evaluar la necesidad de evaluar la coronaria. Entonces siempre debo enviar una ecocardiografía postoperatoria durante la estancia hospitalaria. En la literatura reportan complicaciones postoperatorias hasta un 12% que van a requerir algún tipo de intervención, no generalmente quirúrgica, pero sí anticoagulación, manejos médicos o evaluar otro tipo de complicaciones. Entonces, como conclusión de la charla, el trauma cardíaco penetrante tiene alta mortalidad, pero si interviene oportunamente tiene alta tasa de supervivencias. Tener en cuenta la caja cardíaca, ampliar más el área precordial, no quedarnos con el cuadro que nos hemos enseñado toda la vida. Hay que tener un umbral diagnóstico muy bajo. El deterioro hemodinámico de estos pacientes es inmediato y la mortalidad aumenta con cada minuto que pase. Hay nuevas estrategias en el manejo que son prometedoras, una vigilancia expectante con una ventana pericárdica terapéutica, pero faltan datos y evidencia para poder hacer una recomendación fuerte a favor. Definitivamente la mejor vía de acceso al corazón siempre será la esternotomía. Claramente tiene algunas excepciones, como cuando debo hacer una toracotomía de resucitación, sé que voy a llegar mucho más fácil a trampar la aorta por toracotomía. Y no se olvide la anatomía interna del corazón, el daño de alguna estructura es grave, incluso peor que la misma herida exterior. Es como perlas y cosas puntuales para llevar a casa. No se demore con el trauma cardíaco. Después de 4 minutos la mortalidad se dispara. La esternotomía, seccionar siempre el ligamento proclavicular y marcar la línea media del esternón. Abrir mal un esternón es una catástrofe. Listo, por esternotomía también se puede hacer el examen de aorta, pero es mucho más fácil hacerlo por toracotomía. Pericardio cambia de color con la sangre, ténganlo en cuenta. Si no está oscuro, piense en otro sitio de sangrado. Trate de utilizar suturas de bajo calibre, 4 ceros o más, son menos traumáticas para el miocardio, lo que significa menos sangrado. En general, use puntos en U con pledgets. Si no tiene pledgets, el pericardio es gratis, lo tiene ahí disponible todo el que quiera. Al anudar, es para afrontar los tejidos, no para estrangularlos. Siempre deje un dren en el pericardio. Cerrar el esternón no es difícil, es cuestión de la técnica con el instrumental. Y no se olvide la ecocardiografía postoperatoria. Muchísimas gracias y antes de